¿Y si las caídas del Nasdaq no fueran una señal de debilidad, sino todo lo contrario? ¿Y si el mercado, en vez de romperse, simplemente se estuviera autorregulando? Hoy analizamos qué hay detrás de este inicio de año tan desigual, por qué las tecnológicas se están perdiendo fuerza y qué nos dice todo esto sobre el futuro inmediato de las bolsas, incluyendo lo que pasa aquí en Colombia. Bienvenidos a un nuevo espacio de Renta 4 Global Fiduciaria que se llama En Portada. A falta de una semana para que termine febrero, una cosa está clara. El Nasdaq es el gran rezagado del año. Desde enero acumula una caída del 1.5%, mientras que el Dow Jones sube un 3.2%. El S&P 500 avanza un 1%, mientras que el Russell 2000, que agrupa pequeñas compañías, se dispara un 7.3%. Y si cruzamos el Atlántico, las diferencias son aún más notorias. El Eurostoxx gana casi un 6%, el IBEX un 5%, el DAX alemán un 3.5% y el Nikkei japonés nada menos que un 12.9%. Por si fuera poco, los emergentes van aún mejor. El Bovespa de Brasil avanza un 17% y la bolsa mexicana un 11%. En resumen, el liderazgo que las tecnológicas mantuvieron durante años parece haberse enfriado, al menos por ahora. Este retroceso se ve reflejado incluso en las llamadas 7 magníficas. Solo 2 de ellas, Nvidia y Alphabet, están en positivo este año. Entre los motivos destaca la disrupción que la inteligencia artificial está generando dentro del propio sector tecnológico. Paradójicamente, muchas de las primeras víctimas de esta revolución son las empresas de software tradicionales, que ven cómo la IA acelera cambios que aún no logran monetizar completamente. Y ante esta pérdida de momentum surgen las preguntas inevitables. ¿Podría estar anticipando una corrección más profunda? ¿O incluso una crisis en los mercados? Hay quienes lo creen. Los más pesimistas advierten que el auge de la IA, junto a las políticas fiscales y monetarias demasiado expansivas, podrían estar incubando una nueva tormenta financiera, impulsada por la deuda y los excesos de liquidez. De hecho, mencionan la posibilidad de cambios en la Reserva Federal o en el Banco Central Europeo, como señales de tensión interna. Pero no todos comparten esa visión tan alarmista. Juan Carlos Ureta, presidente de Renta 4 Banco, propone otra lectura, la de un mercado que se limpia y se ajusta, no que se desploma. Cada cierto tiempo el capital rota desde los activos más sobrevalorados hacia otros con más recorrido, generando una especie de autocorrección permanente. Lo hemos visto con la inteligencia artificial, con los metales preciosos, con Bitcoin o con las compañías de defensa europeas. Esa corrección continua es en realidad un mecanismo de protección. Evita que las burbujas crezcan hasta niveles peligrosos. En lugar de un colapso repentino, el mercado va depurando sus excesos poco a poco. Un ejemplo claro es el de Blue Owl, una firma estadounidense especializada en préstamos a empresas privadas no cotizadas en bolsa. Tuvo que suspender reembolsos y vender parte de su cartera para devolver dinero a los inversores. El resultado, sus acciones cayeron un 12% en una semana y más de 50% en un año. Pero, y aquí está el punto clave, el sistema financiero en su conjunto no se resintió. Esos pequeños incendios bien contenidos evitan un incendio global. Incluso dentro del propio sector tecnológico vemos esa misma dinámica de rotación. Mientras que hay compañías como Oracle y Palantir que pierden más de un 20% desde enero y gigantes como Microsoft o SAP caen entre un 16 y un 18%, hay otras que resisten o incluso brillan. Nvidia y Alphabet se mantienen firmes y algunas como Micron Technology literalmente despegan. Despegaron un 333% en la última subida en los últimos 12 meses y un 50% solo en lo que va de este año. Es otro ejemplo de cómo el dinero no abandona la tecnología, sino que se redistribuye dentro del sector, de unas empresas a otras, corrigiendo excesos y equilibrando las expectativas. Si miramos el panorama global, febrero termina en tono positivo, aunque con algunas señales de fatiga. El Dow Jones no logra mantener los 50.000 puntos y el S&P 500 tampoco se consolida por encima de los 7.000.
y el Nasdaq todavía no recupera los 23.000. Aún así, el sentimiento general sigue siendo de calma. La última semana trajo subidas moderadas entre el 1 y el 3% en los principales índices. Y se esperan datos de confianza del consumidor tanto en Estados Unidos como en Europa que según los sondeos se mantendrán estables. La encuesta de la Universidad de Michigan ya adelantó ese tono neutro, apenas una variación mínima en el mes de febrero. Ahora traigamos esta fotografía global a nuestro contexto colombiano. ¿Qué está pasando aquí? La economía viene de un par de años de enfriamiento y los últimos informes hablan de un crecimiento más bien modesto, alrededor del 2.5% y 2.9% para el 2026, con revisiones a la baja frente a lo que se esperaba anteriormente. El consumo interno mantiene algo de soporte, pero la inversión privada sigue débil, lo que limita el potencial de recuperación. En cuanto a los precios, el tema es más delicado. La inflación no está cayendo, sino que ha retomado impulso. El dato de enero se ubicó en 5,35% anual, por encima del cierre del 2025, marcando el inicio de un nuevo proceso de aceleración inflacionaria. El propio equipo técnico del Banco de la República elevó su pronóstico de inflación para el 2026 hacia niveles cercanos al 6.3%, muy por encima de la meta, lo que obliga a una política monetaria más contractiva y a tasas altas por más tiempo. Por su parte, en la bolsa, el Colcap venía de un rebote muy fuerte en los últimos 12 meses, pero recientemente también hemos visto algo de cansancio y toma de utilidades, en línea con la pausa y la rotación que observamos en los mercados globales. Y en paralelo, el dólar se mueve en una banda relativamente estable, pero con la inflación repuntando y tasas al alza, el entorno financiero sigue siendo retador para empresas y hogares, con costo de crédito elevado y decisiones de inversión más cautelosas. Pero la atención del mercado está puesta ahora en una sola compañía, en Nvidia. Sus resultados trimestrales y, sobre todo, el discurso de su CEO, Jensen Huang, suelen mover el sector tecnológico por completo. En el pasado bastó con unas palabras optimistas sobre el futuro de la IA para reactivar las cotizaciones globales. Así que esta semana todos los focos estarán puestos ahí. En definitiva, el mercado no parece enfermo, sino en proceso de ajuste, y Colombia no es la excepción. Estamos viendo rotaciones, correcciones y relevos que lejos de mostrar fragilidad demuestran madurez, aunque con la inflación repuntando localmente, la prudencia sigue siendo clave. Puede que sigamos viendo más fuegos aislados en distintos sectores, pero mientras sigan siendo controlados y el sistema mantenga su capacidad de adaptación, la estabilidad, aunque parezca aburrida, seguirá siendo una excelente noticia. Desde Renta 4 Global Fiduciaria te invitamos a seguir observando esa estabilidad con calma, porque a veces las señales de salud del mercado no vienen de las grandes subidas, sino de su capacidad para resistir los sustos. Suscríbete al canal.